10 escalofriantes. Historias verdaderas, miedos ocultos y secretos revelados que aterrarán tu alma. Clara, madre soltera de 34 años, vivía en un barrio donde las sombras parecían tener vida propia. Había perdido su trabajo en la fábrica y, obligado por la necesidad, comenzó a trabajar de noche en un restaurante. Cada vez que salía de casa, el nudo en su estómago se apretaba. Sus 2 hijos pequeños quedaban al cuidado de su abuela, mientras ella enfrentaba la fría indiferencia de la ciudad. Al volver, la atmósfera del vecindario se tornaba pesada, inaguantable. Las miradas de sus vecinos eran como cuchillos filosos, cargados de desconfianza. Una noche, un escalofrío la recorrió al cruzar la calle. Oía murmullos sobre un extraño que merodeaba, una sombra inquietante. Pronto, un par de luces de auto la encandilaron, y en el breve segundo que duró, sintió la mirada de un grupo de hombres en la acera. Sus corazones latían al unísono. Terror, desesperación. A medida que se acercaba a su casa, un golpeteo surgió en su pared. Un sonido sutil que la llenó de intriga y miedo. Las sombras danzaban furtivamente, como si jugaran al escondite, justo fuera de su visión. Los días transcurrieron en una mezcla de estrés y pánico. Clara buscó pistas en la penumbra de su barrio y oyó rumores sobre desapariciones recientes. En su investigación, descubrió la oscura verdad de su vecindario. Hombres que parecían respetables en el día guardaban secretos horripilantes por la noche. Se percató de que la seguridad que alguna vez pensó que tenía era solo una ilusión. Cuando la abuela desapareció, el mundo de Clara se desmoronó. ¿Dónde está?, preguntaba sollozando, mientras sus hijos miraban con ojos grandes y asustados. La comunidad, en lugar de ofrecerle ayuda, la señalaba con un dedo temeroso. La policía, a quienes consideraba sus salvavidas, le devolvía miradas de desdén cuando hablaba de las sombras que amenazaban a su familia. Sin embargo, el miedo era un monstruo que crecía en su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. ¿En serio? Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, Clara se sumergió en antiguos libros que su abuela solía guardar. Encontró historias de depredadores que se camuflaban entre los seres humanos bajo la luz de la luna. Con cada página, su terror crecía, implacable. En cada susurro, sentía que estaban advirtiéndole de lo que acechaba, de lo que había perdido. La cacería de su abuela y su deseo de proteger a sus hijos se entrelazaban en una misión desesperada. El aire se volvió denso y la tensión alcanzó su punto cúlmine. Clara, temblando, decidió enfrentar lo desconocido. Las sombras la seguían, rápidas como el viento. Risas burlonas resonaban a su alrededor, y cuando pensó que había encontrado un momento de calma, la voz de su abuela resonó en su mente. Clara, no confíes en quienes juraron protegernos. De repente, la realidad que conocía se desmoronó y el verdadero horror de su comunidad estaba a punto de ser revelado. ¿Qué secretos se esconden en la oscuridad? El miedo la consumía y algo la esperaba. Está preparada para lo que por fin descubrirá. El silencio de la noche se volvió espeso, casi palpable. Clara se adentró en la penumbra, sintiendo cómo las sombras se cerraban a su alrededor. Cada paso que daba resonaba en sus oídos. Con el corazón encogido, examinaba el vecindario.
buscando pistas, buscando respuestas. La tensión era electrizante. Mientras avanzaba, recordó las advertencias de su abuela. Había hablado de un grupo que operaba a plena vista, pero que en la oscuridad se convertía en un monstruo voraz. Las palabras se repetían en su mente. No confíes en los que juraron protegernos. Esa advertencia retumbaba en su conciencia. Apuñalando su determinación, Clara se dirigió hacia el parque al final de la calle, un lugar que solía ser solo un remanso de paz, pero que ahora estaba marcado por su propia inquietud. Las luces del farol parpadeaban tenuemente, arrojando sombras que se retorcían. Las risas lejanas, que antes le parecían solo ruidos de niños, ahora se transformaban en ecos escalofriantes, como si fueran un canto funesto que la invitaba cada vez más a la locura. Allí, entre la oscuridad, vislumbró una figura, un hombre con un abrigo largo, su rostro oculto bajo la sombra de un sombrero. Clara sintió el sudor frío deslizándose por su frente, la adrenalina recorriendo su cuerpo. Se detuvo. Sus instintos la empujaron hacia atrás, pero el miedo a lo desconocido la obligó a acercarse. ¿Dónde está mi abuela?, gritó, su voz temblando pero férrea. Las palabras atravesaron la noche, resonando como un eco entre los árboles. El hombre giró lentamente. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos brillaban con una intensidad que helaba la sangre. Sin embargo, no dijo una palabra. En su lugar, extendió una mano hacia ella, como si esperara que se acercara aún más. «No», murmuró Clara, su mente en un torbellino de pensamientos. Era posible que este hombre supiera algo, pero el recuerdo de las advertencias de su abuela la mantenía alerta. Ella había visto enfurecerse a la bestia. Sabía que su voz tardaría en llegar. De repente, un fuerte crujido retumbó a su alrededor. Clara se giró y vio a un grupo de hombres emergiendo de las sombras, sus sonrisas anchas y burlonas, iluminadas por la escasa luz de la farola. En sus manos llevaban lo que parecían objetos extraños, herramientas brillantes que reflejaban una luz ominosa. «Clara, ¿te gustan los secretos?», dijo uno de ellos. Su risa se mezclaba con la humedad del aire. La tensión se hizo palpable, como una cuerda a punto de romperse. Sin poder contener el pánico, Clara dio un paso atrás. Su mente corría, intentando encontrar una salida. En esos momentos, comprendió. Todos ellos eran parte de un juego macabro. La imagen de su abuela desapareciendo se trazó en su mente, llevándola a un abismo de desesperación. Cuando se dio la vuelta para escapar, la figura del hombre de abrigo estaba justo detrás de ella. Un sudor frío le resbaló por la espalda. Él la miraba fijamente, pero su gesto había cambiado. El brillo en sus ojos no era solo intriga, era algo más oscuro, como si estuviera disfrutando su miedo. «Vamos, Clara. ¿Estás lista para conocer la verdad?». El escalofrío que le recorrió el cuerpo era más que miedo, era terror puro. Clara comprendió que estaba a punto de ser arrastrada a un mundo del que posiblemente no podría escapar. Enfrentarse a las sombras se había convertido en una pesadilla, y ahora la única respuesta a sus preguntas podría ser su propia perdición. Mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor, la voz de su abuela resonó de nuevo, advirtiéndole de la espantosa revelación que estaba por venir. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad y salvar a su familia? ¿O se perdería también en las sombras que la acechaban? El horror apenas comenzaba, y lo que ella iba a desvelar podía ser más aterrador que la propia oscuridad. Clara sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, como una neblina opresora que le robaba el aliento. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían cobrar vida propia.
cada una acercándose un poco más, como si quisieran atraparla en su manto oscuro. La risa burlona de los hombres resonaba en su mente, retumbando como un tambor moribundo. ¡No! ¡No me toques!, gritó con más fuerza, retrocediendo un paso más. Pero el hombre del abrigo avanzó, su mano todavía extendida, como un omnívoro que atraía a su presa. Las luces del farol parpadearon una vez más, y en ese breve instante, Clara tuvo una visión, el rostro de su abuela cruzándose con el de la figura misteriosa, ambos en un lugar cubierto de sombras, atrapados en una red de secretos. El sudor le empapaba la frente y una angustia helada le atravesaba el pecho. Necesitaba salir de allí. «¡Tu abuela!», murmuró el hombre. Su voz era un susurro cargado de veneno. «Está muy cerca. Solo tienes que dejar que te muestre». Sin saber por qué, el deseo de encontrar a su querida abuela creció en su interior. Pero entonces lo comprendió. La búsqueda de la verdad no solo amenazaba su vida, sino también el legado que su abuela había intentado proteger. El tremor de una advertencia antigua cruzó su mente. Era eso lo que ella había querido que Clara aprendiera. Los hombres se acercaron, la chispa maliciosa brillando en sus ojos. «¿Qué pasaría si la verdad te devorara?», pensó. Podía sentir cómo los muros de la razón comenzaban a desmoronarse, permitiendo que el pánico dominara cada pensamiento. Sin un segundo más que perder, giró sobre sus talones y salió corriendo, sus pies chocando contra el concreto frío, resonando con una urgencia mortal. El parque, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como un laberinto de pesadillas. Las sombras parecían moverse más rápido que ella, al acecho, como demonios hambrientos. Clara no sabía a dónde iba, pero cada rincón parecía asfixiarla, cada sombra intentaba aplastarla. La voz de su abuela seguía resonando. «Confía en tu instinto, Clara». Con un último aliento, se dirigió hacia una de las salidas del parque. Un camino flanqueado por árboles retorcidos que parecían alzar sus ramas en un lamento silencioso. Mientras corría, notó un destello de luz en el extremo del sendero, como un faro de esperanza, pero eso no duró. A medida que se acercaba, la luz parecía desvanecerse, ocultándose entre las sombras. Clara sintió que algo detrás de ella se movía, un crujido, una respiración. Giró de nuevo, y ahí estaban, los hombres agrupados, riendo suavemente, sus ojos centelleando con satisfacción. Era un juego para ellos, y ella era la pieza. «No podrás escapar», dijo el hombre del abrigo. Su voz había cambiado. Ahora sonaba grave y profunda, como si resonara desde el fondo de un abismo. «La verdad siempre encuentra su camino». Clara se sintió atrapada, con la piel erizada por el terror. Comprendiendo que este solo era el comienzo, miró a su alrededor, desesperada por una salida. En su corazón, sabía que la confrontación sería inevitable. Comprendió que lo que estaba a punto de enfrentar no era solo un caos oscuro, sino una revelación que podría cambiarlo todo. Justo cuando iba a dar el siguiente paso, su mirada se detuvo en un objeto brillante cerca de sus pies. Era un pequeño amuleto, algo que solía ver en el viejo altar de su abuela. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué poderes ocultos podría tener? En sus manos podría estar la clave para combatir a las sombras, o una trampa mortal. Y en ese instante, Clara entendió una cosa. No importaba el miedo que pudiera sentir. Debía decidir si se entregaría a las sombras o lucharía por desenredar la verdad que la destrozaba por dentro. Los hombres comenzaron a acercarse más, sus risas resonando como ecos atormentadores. Era ahora o nunca. Con la mano temblando, Clara alcanzó el amuleto y, a través de la bruma del miedo,
Formuló una pregunta en voz baja. ¿Me ayudarás a salvarla? Era un desafío y una invocación. El silencio se apoderó del espacio, y el aire vibró con promesas escondidas. Pero antes de que pudiera entenderlo, algo comenzó a moverse desde la penumbra detrás de ella. Y no era humano, el horror la rodeaba, y la única verdad era el caos que se acercaba. ¿Sería capaz de usar el amuleto contra la oscuridad que amenazaba devorarla? Clara sintió el aliento frío del horror creciente, como una sombra que se abalanzaba sobre ella. El amuleto brilló en su mano, una chispa de luz en medio de la oscuridad. La figura detrás de ella se definió lentamente, una criatura grotesca, con ojos hundidos que casi brillaban en la penumbra, y dientes afilados como cuchillas. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación un recordatorio de que el tiempo se acababa. ¿Me ayudarás a salvarla?, repitió en su mente, aferrándose al amuleto como si fuera la última tabla de salvación en un mar embravecido. Pero la criatura solo dio un paso adelante, arrastrándose, su risa resonando como el crujido de ramas secas. «Eso no depende de ti», susurró con una voz que sonaba como un eco distante. «Depende de lo que estés dispuesta a sacrificio». Las risas de los hombres que se acercaban a ella se intensificaron, mezclándose con el sonido cálido del susurro de la criatura. «Sacrificio», pensó Clara, recordando las historias que su abuela contaba sobre pactos oscuros y almas perdidas. Si hubiera sabido que el amuleto podría estar ligado a algo tan siniestro, quizás nunca lo hubiese tocado. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Las sombras que se aglomeraban a su alrededor se movían como serpientes, y Clara notó que el amuleto emanaba una luz tenue y titilante. «Es solo un objeto», se dijo, mientras sus dedos temblaban alrededor de su forma fría. Pero en su interior, una voz más profunda le decía que el amuleto era una conexión, un vínculo con su abuela y quizás con poder ancestral. Sin pensarlo dos veces, Clara levantó el amuleto por encima de su cabeza, desafiante. «¡Aléjate de mí!», gritó, su voz resonando en el aire viciado, con una determinación que la sorprendió a sí misma. La luz del amuleto estalló en un resplandor brillante, como si respondiera a su llamado, inundando el lugar con un destello dorado. Las sombras titubearon. Por un breve momento estaban paralizadas, y la criatura dio un paso atrás, sus ojos reflejando terror. Pero en segundos, la risa de los hombres se detuvo. Aquellos que parecían estar disfrutando del juego, ahora la miraban con una mezcla de confusión y furtiva ira. «No puedes dominar lo que no comprendes, niña», dijo el hombre del abrigo, su voz un eco hiriente. Pero Clara sintió cómo la fuerza del amuleto latía con su corazón, infundiéndole valentía. El aire se tornó más pesado, la intensidad aumentaba en cada segundo. Las sombras comenzaron a acercarse de nuevo, luchando por recuperar el control. Clara sabía que tenía que ser astuta. No podía permitir que la oscuridad la consumiera. Con una rapidez casi instintiva, apuntó el amuleto hacia la criatura y, con un grito inarticulado, pronunció las palabras que había escuchado alguna vez en un susurro. «Te ordeno que retrocedas». La luz del amuleto se transformó en un rayo, golpeando a la criatura. Esta chilló, un sonido desgarrador que resonó en sus huesos, y dio un salto hacia atrás, como si el mismo aire ardiera. Los hombres se quedaron boquiabiertos, atónitos ante el giro de los acontecimientos. Pero en el instante en que Clara pensó que había ganado tiempo, un dolor punzante la atravesó. La criatura no se daba por vencida. La luz había hecho que retrocediera, pero no había extinguido su vehemente deseo de devorarla. Clara sabía que el enfrentamiento no estaba terminado.
Lo que había despertado era más feroz de lo que había imaginado. Con cada pulso, la visión de su abuela le llenaba la mente, pero ahora era un eco distante. Tenía que actuar rápido. Clara cerró los ojos, buscando conectar con el legado que su abuela le había dejado. Un desgarro inesperado sonó a su alrededor, y los hombres se movieron, tratando de reagruparse. En ese caos, comprendió algo. El amuleto representaba más que poder. Era una invitación a descubrir la verdad detrás de su linaje. La luz se desvanecía, pero el choque había abierto un camino. Clara sintió la necesidad de decidir. ¿Seguiría adelante y desenterraría los secretos, o sucumbiría a la oscuridad que intentaba atraparla? Sus ojos se asentaron en el abismo que la rodeaba, y usó la última reserva de fuerza que le quedaba para avanzar hacia el fondo. «¡Ven a mí!», clamó, desafiando a la oscuridad misma, sintiendo cómo el abismo la llamaba. Pero, a medida que lo hacía, una sombra alargada surgió detrás de ella, un murmullo grueso resonando en su oído. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar por la verdad, Clara?». El terror helado volvió a invadirla. Esa era solo una de las preguntas que necesitaba responder, y ahora, más que nunca, sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. El aire se tornó espeso, como si las sombras mismas estuvieran absorbiendo la luz que aún residía en el amuleto. Clara sintió una presión en su pecho, un miedo profundo que amenazaba con consumirla. La voz detrás de ella reverberaba en su mente como un eco burlón, disolviendo cualquier rastro de valor que había encontrado. «¿Qué precio? ¿Qué precio?», murmuraba la oscuridad, como si las paredes mismas le preguntaran. «No puedo», susurró Clara, sus palabras un hilo de voz entrecortado. La criatura había retrocedido, pero no podía deshacerse de la sensación de que las sombras estaban esperando, acechando en un rincón oscuro de su mente. De repente, el hombre del abrigo volvió a hablar. Su risa se había desvanecido, sustituida por un tono grave y amenazante. «Vas a permitir que esa cosa controle tu destino. Tu familia ha pagado un precio alto por el poder que buscas». Las palabras de ese extraño resonaron en la habitación. En sus venas corría la historia de sacrificios, de quienes habían caído antes que ella en este juego macabro. Clara sabía que si no tomaba el control, se convertiría en otra víctima más. El amuleto brillaba débilmente en su mano, una chispa en medio del caos. «No soy como ellos», gritó en su mente, desafiando el destino que parecía estar escrito para ella. Fue entonces cuando notó una sombra particular dentro del grupo, un hombre que se había mantenido en la retaguardia, observando en silencio. Sus ojos parecían tener un fuego oculto, una chispa de inteligencia y desdén. «Tú», dijo Clara, señalándolo con el amuleto, «tú sabes algo. ¿Qué es lo que realmente busca esta criatura?». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Los otros callaron, y la criatura pareció encogerse ante esa revelación. El hombre se acercó lentamente, el eco de sus pasos resonando como campanas lejanas. «El poder siempre tiene un precio, Clara. Lo que ofreces es importante, pero lo que te quedas es aún más valioso». La facilidad con la que él hablaba sobre el sacrificio envió escalofríos por su cuerpo. Cada palabra era una cuerda, atándola más a la oscuridad. «No estoy dispuesta a sacrificar mi vida por nada», declaró, enfrentándose a él, aunque la incertidumbre tejía su voz. Pero el hombre sonrió, una mueca amarga. «No eres quien decide eso. Te has convertido en una parte de este destino. La verdad siempre duele, pero es liberadora». La criatura comenzó a hablar, su voz un murmullo dulce y tentador. «Hija de la oscuridad,
Lo que anhelas está más cerca de lo que imaginas. Tu abuela me hizo un pacto, pero tú puedes elegir ser diferente. Pero dime, ¿a qué estarías dispuesta a renunciar? Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Lo que había comenzado como una simple búsqueda se transformaba en un laberinto de decisiones, y, con cada pregunta, la presión crecía más y más en su interior. Era un juego peligroso, una danza entre la luz y la sombra, atrapada en la encrucijada de su propio linaje y el llamado de la criatura. Clara supo que debía actuar. Miró al hombre del abrigo, comprendiendo que él representaba la tentación de abandonarse al miedo, mientras que la criatura encarnaba el deseo de empoderarse de su historia. Con una respiración profunda, Clara reunió la fuerza que le quedaba. No voy a ser otra víctima. Tú no me controlarás. Yo soy la que elige. Las palabras salieron como un grito de guerra, llenando la escena de vibraciones. En ese instante, la luz del amuleto resplandeció intensamente, desafiando las sombras que intentaban devorarla. Pero la criatura se rió, su risa retumbando de manera escalofriante, desquiciando sus pensamientos. ¿De verdad crees que puedes escapar de tu destino? Mientras el caos alrededor de ella crecía, Clara sintió que el suelo temblaba. Los hombres comenzaron a moverse inquietos, y las sombras a su alrededor tomaron forma. Estaba en el centro de una tormenta, y ahora comprendía que la respuesta que buscaba podría obligarla a enfrentar sus peores pesadillas. Con un empujón de adrenalina, Clara corrió, pero sabía que la oscuridad le pisaba los talones. Las palabras de la criatura resonaban como campanas del fin del mundo en su mente. No había forma de escapar, así como no había forma de evitar que la pesada carga de su herencia la alcanzara. El eco de su propia voz reverberó en su mente. Yo soy la que elige. Pero a medida que se adentraba más en la oscuridad, su coherencia comenzaba a desvanecerse. Justo cuando el terror la envolvía, un destello de luz apareció a su derecha. Un pasillo oculto entre las sombras. Clara se detuvo, dudosa. ¿Era una salida o una trampa más? El destino la acechaba, y en cualquier dirección, el horror seguía acechando. Clara, susurró la criatura, como una alimaña bajo la luna. ¿A qué estás dispuesta a renunciar por la verdad? La elección estaba sobre ella, y la pregunta seguía resonando en su mente, cada vez más fuerte. ¿Qué le iba a costar descubrir la verdad sobre su linaje, mientras el abismo rugía a su alrededor? Clara supo que estaba a un paso de desatar un horror que ni siquiera podía imaginar. Clara respiró con dificultad. El aire cargado de tensión la envolvía como una red invisible. La sombra serpenteante de la criatura se movía en las tinieblas, acercándose con un ritmo dulce y amenazante. Ella miró hacia el pasillo iluminado, un destello de esperanza que parecía un acto desesperado. Pero la criatura no mostraba signos de rendirse. Su voz resonó nuevamente, como un canto hipnótico. Cada paso que tomas, Clara, te acerca más a tu destino. ¿Acaso no sientes su llamada? Es el eco de tu sangre, un susurro antiguo que clama por ser escuchado. Clara sintió que su piel se erizaba. Las palabras del ser la tocaban como una pluma y como un puñal. Dudas y miedos luchaban en su interior, y el lóbrego ambiente no ofrecía refugio. ¿Qué sabes de mí?, preguntó, su voz apenas un hilo. La criatura dejó escapar una risa, suave y escalofriante. Oh, hija de la oscuridad, sé más de lo que imaginas. Las sombras de tu linaje son parte de mí. Todos los secretos que creías escapar se encuentran aquí, arreglados en este único momento. Clara sintió que su cabeza daba vueltas. La misma incertidumbre la estaba llevando al borde de la locura.
Se dio cuenta de que sus antepasados, aquellos que habían pagado un precio terrible, seguían vivos en ella. Pero en ese instante, una chispa de rebeldía brilló en sus ojos. «¡No soy como ellos!», gritó, sintiendo la ira al mismo tiempo que el miedo. Intentó avanzar hacia el pasillo, pero las sombras se cerraron como un abrazo mortal. Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de las risas de la criatura se mezclaba con sus propios latidos. «Tienes que elegir», susurró el hombre del abrigo, su voz cautivadora, casi seductora. «El conocimiento tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». Clara sintió una punzada en el pecho. Sabía que esa elección significaba abrir una puerta que podría ser irreversible. Mientras sopesaba su decisión, un escalofrío la recorrió al recordar a su abuela. Su mirada vacía en sus últimos días, la forma en que había luchado contra sus propios demonios. ¿Qué haría ella en su lugar? ¿Aceptaría el poder que le ofrecieron, aunque lo costara todo? La imagen de su abuela se entrelazaba con el recuerdo de su familia, quienes habían perdido tanto por el pacto oscuro. Clara se sentía atrapada entre la necesidad de conocer la verdad y el terror de convertirse en una víctima. De repente, el aire a su alrededor vibró, las paredes comenzaron a temblar, y Clara sintió una oleada de poder salir de su interior. La luz del amuleto chisporroteó como un faro en la noche, iluminando el pasillo que parecía tener una vida propia. «Si decides eludir tu destino, seré yo quien te atrape. ¿Me escuchas?». La criatura la miró con ojos hambrientos, como si su hambre por el miedo se intensificara. Clara sintió cómo la tensión la oprimía. La verdad estaba tan cerca, pero el precio era inmenso. Con una determinación feroz, dio un paso hacia el pasillo iluminado. Pero, antes de que pudiera avanzar, el suelo se agrietó bajo ella, como si la misma tierra estuviera enojada por su decisión. El sonido era aterrador, un crujido que reverberaba en su mente. «¡No!», gritó, intentando mantener el equilibrio, mientras las sombras comenzaban a arrastrarla nuevamente hacia la oscuridad. El hombre del abrigo extendió su mano, como si quisiera ayudarla a levantarse. «No lo hagas, Clara. No te dejes engañar. La verdad puede ser un monstruo disfrazado». Ella lo miró, sintiendo una mezcla de confianza y desconfianza. La criatura rugió de frustración, sus ojos centelleantes, llenos de malicia. «Lo que elijas, no importa. La oscuridad siempre reclamará lo que le pertenece». Mientras las sombras intentaban envolverla, Clara supo que debía tomar la decisión definitiva. En ese momento, el recuerdo de su abuela regresó como un torrente. ¿Sería capaz de librarse de la oscura herencia? ¿O caería en el mismo abismo del que intentaba escapar? Al mirar hacia el pasillo, Clara sintió una determinación fría. La elección no era solo suya, era el eco de generaciones que habían luchado antes que ella. Ciertamente, el poder podría atar su destino, pero también liberaría a su familia de un ciclo de sufrimiento. Con un grito de coraje, Clara decidió. Las sombras se cerraron sobre ella, y sintió su propia luz luchar contra la oscuridad. Pero el rugido de la criatura la llenó de terror, y cuando parecía que todo se iba al abismo, Clara se encontró ante otra revelación más. Un antiguo espejo revelador apareció de repente, reflejando no solo su rostro, sino lo que estaba por venir. «¿Listo para ver la verdad?», susurró la criatura. Mientras el reflejo comenzaba a transformarse, el espejo mostraba no solo su destino, sino el de aquellos que la habían precedido, y lo que iba a ser parte de su historia. Solo que esta vez sería ella quien tomaría las riendas. Aunque le costara el alma, las sombras danzaron a su alrededor.
y un terror indescriptible comenzó. ¿Qué revelaciones se esconderían detrás de esa superficie brillante? ¿Y quiénes serían los sacrificados en el camino hacia su verdad? En ese instante, Clara sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. Clara sintió que su corazón se detenía al ver su propio reflejo, distorsionado en el espejo. La imagen que le devolvía la mirada era familiar, y sin embargo, ajena. Su rostro se retorcía como si otros rostros, llenos de agonía, fueran parte de ella. Lentamente, los recuerdos de su familia comenzaron a emerger. Susurros de pactos, sombras sigilosas en la noche, y el grito aterrador de su abuela en el último instante de lucidez. Mientras el espejo absorbía su atención, la criatura siguió hablando. Su voz suave resonaba, enredándose en los pensamientos de Clara como una serpiente. Este es solo un atisbo de lo que has heredado. Cada sacrificio hecho en nombre de la familia, cada lágrima derramada, ahora es tu carga. Míralos. Las imágenes comenzaron a cruzarse en la superficie. Un desfile de sombras, que parecían clamar ayuda y al mismo tiempo maldecir su existencia. Clara intentó apartar la vista, pero se sintió hipnotizada por la visión. Su abuela aparecía, su rostro en sombras, sus labios formando palabras inaudibles. Clara sintió cómo el terror se apoderaba de ella. Era como si la abuela estuviera advirtiéndole, luchando contra las ataduras invisibles que las sombras habían tejido alrededor de su linaje. «¡Detente!», gritó, tratando de romper el hechizo. La criatura sonrió, disfrutando del sufrimiento que veía en su rostro. «¿Detenerme? Querida niña, esto es solo el comienzo. El espejo no miente, te muestra lo que temías más. El hecho de que no puedes escapar de la verdad de tu sangre, Clara». Sacudida por una oleada de determinación, dio un paso adelante. El suelo, aún temblando a sus pies, parecía gritarle que retrocediera. La criatura observaba, su expresión irradiando satisfacción, como un depredador frente a su presa. «Si lo que ves es un monstruo, ¿no eres tú acaso parte de ese mismo monstruo?» La risa de la criatura reverberó en todo el pasillo, cada eco desgarrando la frágil esperanza que Clara apenas sostenía. «¡No!», exclamó. «No soy un monstruo. Puedo decidir mi propio destino». El espejo comenzó a vibrar, como si su voluntad se opusiera a las palabras de Clara. Las imágenes se distorsionaron, revelando un futuro aterrador. Ella, rodeada de sombras, acosada por figuras conocidas que la observaban con desprecio, atándola al mismo destino trágico que había asolado su familia. El miedo se apoderó de Clara por un instante, pero en él encontró su propio coraje. La oscuridad no la definiría. «No seré una prisionera», pensó, mientras se concentraba en el amuleto que ardía en su pecho. La luz del amuleto se intensificó, iluminando el túnel con un brillo resplandeciente. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz tuviera el poder de despojarlas de su dominio. Clara extendió su mano hacia el espejo, decidida a enfrentar la verdad sin rendirse. «Muéstrame lo que realmente soy», gritó. El espejo tembló y, de repente, la imagen cambió. Clara vio no solo a sí misma, sino también a sus antepasados, quienes parecían esperarla, un ejército de espíritus a su lado, con la mirada fija en la criatura que había atormentado a su familia. Ella sintió la conexión, una fuerza que la elevaba. Era más que un reflejo, era el poder de su linaje que resurgía. Pero la criatura se enfureció, sus ojos centelleantes llenándose de rabia. «¿No estás lista para lo que vendrá?», rugió, mientras la luz del amuleto se convertía en una ola que arrastraba todo a su paso. Clara sintió que el suelo temblaba más fuerte. La realidad misma
parecía desmoronarse a su alrededor. En medio del caos, tomó una decisión. Debía liberarse de las cadenas del pasado y enfrentar el futuro que ella eligiera, mientras absorbía la energía que crecía dentro de ella. El espejo se hizo añicos. Los fragmentos volaron en todas direcciones, y en cada uno de ellos vio una posibilidad, una elección que podría cambiarlo todo. Esto no ha terminado, Clara. Te seguiré, porque la oscuridad jamás se satisface, susurró la criatura, mientras el último fragmento de espejo se desvanecía en el aire, y en un instante todo se detuvo. Clara se encontraba de pie en la entrada del pasillo. Las sombras se desvanecieron, pero no sin dejar un estigma. La criatura ya no estaba, pero su presencia seguía latente en el aire. No había forma de saber si había ganado o perdido, si el verdadero horror aún estaba por llegar. Lo único claro era que la lucha había comenzado. Pero antes de que pudiera tomar aliento, una voz familiar resonó en la oscuridad, llamándola por su nombre. Clara se dio la vuelta, buscando la fuente, y ahí, entre las sombras, un nuevo misterio esperaba. «Clara, te he estado esperando». El aire se volvió denso al escuchar su nombre. Clara sintió que el frío le recorría la espina dorsal, un escalofrío que amenazaba con paralizarla. La voz resonó de nuevo, esta vez más clara, como un eco del pasado, que llegaba hasta sus oídos. El entorno se transformó, y aquellas sombras, antes amenazantes, ahora parecían dibujar un sendero hacia un rincón oscuro del túnel. Sin embargo, a medida que Clara se adentraba, la luz del amuleto seguía brillando con fuerza, iluminando el camino. «¿Quién está ahí?», preguntó Clara, tratando de mantener la voz firme. Un susurro suave, casi melódico, respondió. «Soy yo, Clara, la que siempre ha estado a tu lado, pero a quien tú nunca has querido ver», con el corazón latiendo desbocado. Clara forzó la vista hacia la oscuridad. Se trataba de una figura, una silueta delicada, con un rostro que parecía fluir entre la sombra y la luz. La familiaridad del rostro la golpeó en el pecho como un puño. Era su madre, perdida hacía años en circunstancias misteriosas que aún atormentaban su mente. «Mamá». La palabra salió apenas como un susurro. La figura sonrió, pero sus ojos no mostraron alegría. «He venido a advertirte, la criatura que enfrentaste hoy no es la única que acecha. Las sombras siempre han estado a nuestro alrededor, y no solo son parte de nuestro legado. Quieren algo de ti, Clara, algo que aún no comprendes». La calidez del reencuentro se desvaneció ante la revelación de su madre. Clara sintió el peso de la verdad, acechando entre ellas. «¿Qué quieren?», preguntó con voz temblorosa, mientras un terror profundo comenzaba a crecer en su interior. «Quieren tu alma, tu esencia. Cada generación ha sucumbido a su poder. Tu abuela, mi madre, y tantas más. Pero tú». La voz de su madre adquirió un tono más firme. «Tienes la oportunidad de romper este ciclo». Clara sintió una mezcla de esperanza y pánico. La lucha que había librado con la criatura era solo el inicio de algo mucho más grande. «¿Cómo puedo detenerlo?», dijo, su voz ahora más clara. Empapada de determinación, la figura de su madre se oscureció levemente, como si el smog de la angustia se adhiriera a ella. «Debes encontrar el relicario. Es un objeto perdido que contiene el poder de unir a los espíritus que te acompañan y disolver la oscuridad que nos ató. Está en el corazón del bosque, donde nunca debes haber ido». Antes de que Clara pudiera preguntar más, la figura comenzó a desvanecerse. Su madre sonreía nuevamente, pero la tristeza en sus ojos era aplastante. «No pierdas más tiempo, Clara. La sombra te seguirá,
Recuerda que tu valor es tu mayor arma. Y no estás sola. Con un estallido, la imagen se desvaneció por completo, y Clara se encontró sola de nuevo. El eco de su madre resonando en su mente. El relicario. El corazón del bosque. El aire se sentía pesado, y de repente, Clara comprendió que la criatura no había desaparecido para siempre. Sentía que la oscuridad estaba manifestándose nuevamente, acechando en los rincones del túnel. Rápidamente, el suelo tembló de nuevo, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como serpientes listas para atacar. Clara tuvo que actuar. Debía ir al bosque, pero ¿dónde estaba? Sin tiempo que perder, vislumbró una salida, mientras corría hacia el túnel. La risa burlona de la criatura resonó nuevamente. ¿Crees que puedes escapar, Clara? Tu destino está sellado. Volverás a mí. Clara sintió que el gas que atrapaba su ser se intensificaba. Solo había un camino: enfrentarse a la criatura y buscar el relicario. Pero, con cada paso que daba, se preguntaba si realmente estaba lista para lo que le aguardaba en las profundidades del bosque. El zumbido de amenazas colisionaba a su alrededor. Con el corazón en un puño, avanzó hacia lo desconocido, sintiendo que la sombra la observaba, y en cada respiración, un nuevo desafío esperaba, un nuevo horror latente en la oscuridad. Clara, tú no puedes ganarle a la oscuridad, susurró la sombra, mientras el mundo a su alrededor se oscurecía, sugiriendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sería capaz de confrontar todas las sombras que llevaban en su interior. Clara salió del túnel, sintiendo que su corazón no solo latía, sino que parecía querer escapar de su pecho. Detrás de ella, las sombras parecían cerrarse, molestas por su partida, como un campo de batalla donde las almas de los perdidos se retorcían en dolor. El bosque frente a ella estaba oscuro, serpenteante y profundo. Cada árbol, envuelto en neblina, contaba historias de miedo. Clara se quedó parada un momento, los ecos de su madre aún retumbando en su mente. El relicario, debo encontrarlo. Ahora. Con cada paso que daba, las hojas crujían bajo sus pies, rompiendo el silencio opresivo. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, un tufo nauseabundo que le oprimía la garganta. No estás sola, le decía su madre, pero la soledad la envolvía como una manta pesada. El miedo la empujaba hacia adelante. Las ramas se retorcían como manos, tratando de atraparla. Y en la distancia, un murmullo bajo comenzaba a unirse al sonido de su respiración. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda y se detuvo. ¿Era su imaginación o había algo más en el bosque? Allí, en la tranquilidad maldita, una manera de ver el mundo distinto apareció ante sus ojos. Los árboles parecían susurrar, comunicarse entre sí, y más que eso, Clara empezaba a distinguir formas. Sombras apenas definidas danzaban entre troncos y hojas, jugando con su mente. La sensación de ser observada creció. Un frío helado encajado en su pecho. Debo concentrarme, pensó, recordando la advertencia de su madre. Siguió adelante, buscando el camino que había imaginado en su mente. El relicario estaba cerca. Lo sentía. Pero con cada paso, la presión aumentaba. Era como si el bosque intentara retenerla allí, en su oscura comodidad, atraparla para siempre. Las sombras se intensificaron a su alrededor, tomando forma. Nolan, el niño cuya desaparición había marcado a su comunidad años atrás, apareció en un parpadeo. Sus ojos, vacíos y tristes, la miraban fijamente. Clara, ven a jugar, decía con una voz suave que deshacía su determinación. ¡No!, gritó Clara, cerrando los ojos brevemente, tratando de borrar la imagen de su mente.
Pero al abrirlos, no estaba sola. Otros se unieron a Nolan. Ecos de niños perdidos, sus caras pálidas, reflejando un terror eterno. «No puedes escapar, Clara», susurraron al unísono, su voz resonando con ecos de sufrimiento. El pánico se apoderó de ella. Clara salió corriendo entre los árboles, torciendo y girando, tratando de perderlos. Pero sus risas resonaban, burlándose de ella. «Tu madre no vendrá, Clara. Ella no puede ayudarte». Un grito de terror se escapó de sus labios, y un brillo en el suelo captó su atención. Era el amuleto. La luz que emanaba de él pareció atraer a las sombras, que se detuvieron como si un muro invisible las separara de ella. Clara sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Debía ser fuerte. De repente, un viento helado azotó el bosque, arrastrando el murmullo inquietante. Las sombras chillaron al ser reprimidas, y Clara vio un destello. Un camino más claro se abría ante ella, iluminado por la tenue luz del amuleto. «Debo encontrar el relicario», murmuró, y sin mirar atrás, siguió aquel sendero iluminado, sintiendo que su tiempo se agotaba. El bosque parecía conspirar contra ella, pero su corazón se alimentaba de esperanza. Sin embargo, en el fondo, sabía que la lucha apenas comenzaba. Cuando finalmente divisó una antigua estructura en el horizonte, el suelo tembló bajo sus pies. Era el fin de un camino, pero también el inicio de otro. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, una voz gutural emergió del aire frío. «No serás la primera en caer, Clara, y no serás la última». La sombra se cernía sobre ella, y en ese momento lo comprendió. La verdadera batalla estaba a punto de estallar. ¿Podría Clara desafiar a los que habían caído antes que ella? Con el corazón palpitante y la determinación a flor de piel, dio el primer paso hacia la verdad que podía liberarla, o destruirla. Clara se detuvo ante las puertas del antiguo templo. Una estructura desgastada por el tiempo, oscura y llena de promesas funestas. Con el amuleto en la mano, sintió que su calor le proporcionaba una chispa de coraje. El eco de las advertencias de su madre resonaba en su mente, y el recuerdo de los rostros tristes de los niños perdidos se entrelazaba con su respiración entrecortada. «Esto es solo el principio», pensó mientras empujaba las puertas, que se abrieron con un crujido, como el susurro de un lamento antiguo. Dentro, la penumbra era aún más densa. Cada paso resonaba con un eco fantasmal, como si las paredes mismas recordaran el sufrimiento de todos los que habían estado allí antes. Las sombras se agitaban, acechando en los rincones oscuros. Clara sintió que los ojos invisibles la observaban, evaluando cada pulso de su corazón. En el centro de la sala, un antiguo altar se alzaba, cubierto de polvo y telarañas. En su cima, un pequeño relicario reposaba, su superficie brillando débilmente. Clara se acercó, sintiendo la atracción poderosa del objeto, pero al mismo tiempo, un profundo terror la invadió. La criatura que había enfrentado no había desaparecido del todo. Sabía que cada paso que daba la acercaba a un destino oscuro y quizás irreversible. «¿Estás lista para pagar el precio?», susurró una voz conocida, la misma que había resonado en el bosque. Clara giró rápidamente, enfrentándose a la sombra que se cernía detrás de ella. La criatura emergió del rincón. Sus ojos luminosos ahora resplandecían con más fuerza. «No te tengo miedo», respondió Clara, sintiendo cómo la luz del amuleto empujaba a las sombras a retroceder un poco. La criatura rió, un sonido helado y escalofriante que reverberó en los muros. «El miedo no es lo que me detiene, niña. Tu sangre ya me pertenece, pero el relicario, ese es solo un objeto. La verdadera esencia de tu poder
está en lo que estás dispuesta a sacrificar. Clara sintió que una punzada de terror le atravesaba el pecho. Las palabras de la criatura resonaban en su mente. Cada generación había sucumbido, y ella, parada ahí, frente a la tentación del relicario, debía encontrar su propio camino. Desesperada, Clara levantó el amuleto. «No permitiré que esto controle mi destino», gritó, su voz resonando firme, llena de determinación. La luz estalló brillante, brillando más que nunca antes. Allí, frente a ella, el relicario comenzó a vibrar, como si respondiera a la fuerza de su grito. La criatura retrocedió momentáneamente, sorprendida por el poder que emanaba de Clara. La luz del amuleto iluminó la sala, revelando figuras espectrales de sus ancestros, almas atrapadas que habían estado esperando su liberación. Una de ellas, la más familiar, era su madre. «Clara», susurró, extendiendo su mano, «tienes el poder heredado de todas nosotras. No te dejes atrapar por la sombra del sacrificio». «El pasado no me atará», respondió Clara, sintiendo que las sombras iban a envolverla. Pero, en vez de sucumbir, se enfocó en su madre, en su amor y su legado. «El relicario podría liberarte, pero también puede destruirte», advirtió la criatura, su voz alzándose en un grito agudo. Sin embargo, Clara supo que debía enfrentarse a él. Con el corazón palpitante, dio un paso adelante, alcanzando el relicario. Justo cuando sus dedos tocaron su frío metal, una oleada de poder la envolvió. Las visiones comenzaron a fluir en su mente, como ríos desbordados, recordándole a su abuela, su madre, las sombras que habían perseguido su linaje. Clara sintió la conexión, el sacrificio que exigía la verdad. «A través de mis ancestros, con su dolor y su amor, libero este legado», gritó, su voz resonando y mezclándose con la luz. La oscuridad en la sala comenzó a revolverse, gritando de dolor ante la faz de luz y el poder que emanaba de ella. La sombra de la criatura intentó abrumarla, pero el relicario brilló más intensamente, y las almas de sus ancestros se unieron a su grito. Clara sintió que se levantaba encima del miedo. Por primera vez en su vida, estaba completamente en control. La conexión con sus raíces le otorgaba la fuerza que necesitaba. Las sombras comenzaron a disiparse. La criatura suprimida lloró y gritó, sintiendo cómo su dominio se desvanecía. Con cada respiración, Clara sintió que el poder crecía, envolviéndola en determinación. «No seré otra víctima. Soy la que elige», gritó con todo el poder que le quedaba. La luz del relicario se desbordó y, en un último estallido, envolvió la sala y a la criatura en un resplandor dorado. Cuando el brillo se disipó, Clara se encontraba sola, el relicario brillando a su lado. Las sombras habían desaparecido y el aire estaba ahora lleno de paz. Sin embargo, sabía que el camino no había terminado. Frente a ella, la puerta que había cruzado se había cerrado y un nuevo sendero se abría hacia la luz. El legado de lucha aún se extendía detrás de ella, pero ahora conocería la verdad de su linaje y se levantaría como un desafío a la oscuridad que había perseguido a su familia. Con el corazón más ligero y el relicario en su mano, Clara dio el siguiente paso, decidida a enfrentar cualquier sombra que intentara cruzarse en su camino. Había desatado la fuerza de su pasado, y con una nueva luz iluminando su camino, ella sería la que finalmente rompería el ciclo. Y mientras caminaba hacia la salida, una voz suave, como un eco de su madre, le susurró al oído: «No importa lo que venga, siempre tendrás el poder para elegir». Así, con el legado a sus pies y el futuro en su mente, Clara sabía que la batalla había terminado. Pero su historia apenas comenzaba.
La luz del relicario brillaba intensamente mientras ella se alejaba, y en su corazón, un nuevo capítulo se estaba escribiendo, lleno de esperanza y redención. Había decidido ser la heroína de su propia historia, pero a lo lejos, en la penumbra, las sombras seguían susurrando. ¿Estás listo para descubrir qué sigue en esta emocionante aventura? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Déjanos un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo continúa esta trama. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo.